Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos Leonel y Angie de Figón y esta tarde vamos a comenzar el recorrido de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos 1 y 2. Vamos a leer. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. El propósito de la carta es para combatir esas falsas enseñanzas que se estaban dando en esta ciudad con la iglesia, esa mezcla del judaísmo y esa filosofía pagana, y pues esto quería sustituir la fe en Cristo. La carta a los Colosenses está dirigida pues a la atención hacia la cabeza del cuerpo de Cristo, que es Cristo mismo. El tema central de esta carta, como ya lo mencionó Angélica, es Cristo. Y sabemos que todo lo demás va a girar alrededor de Él. Pablo nunca visitó la ciudad de Colosas. ¿Y por qué Pablo nunca visitó esta ciudad? Bueno, dice la escritura que en esos viajes misioneros que Pablo hacía, él entró por la parte norte de Colosas y pasó por Sardis. Este era un camino romano de ese tiempo hasta llegar a la ciudad de Éfeso. Esta ciudad, como mencionamos en la introducción de la semana pasada, se encuentra a 160 kilómetros de Colosas. Y debido a eso, evitó entrar en esta ciudad de los colosenses. ¿Y quién fue el fundador de la iglesia de los Colosenses? La iglesia de Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Su fundador no fue el apóstol Pablo, quien nunca había estado ahí. Esto lo podemos ver en capítulo 2 de Colosenses, versículo 1, sino que el fundador fue Epafras, que vamos a ver también en capítulo 1, versículo 7 y capítulo 4, versículo 12 del libro de Colosenses, que lo leerá a continuación Angélica. Bien, dice Colosenses 2:1, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Aquí en este versículo podemos ver que Pablo está reafirmando que él nunca estuvo en Colosa. Colosenses 1:7 dice, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Aquí en este pasaje, junto con el que sigue, vemos que es Epafras, el que es el colaborador y siervo de Cristo, que estuvo en Colosas como pastor. Colosenses 4:12 nos reafirma y dice lo siguiente, les mando saludos, Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione. Y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. ¿Quién fue el pastor de los Colosenses? Pues como anteriormente ya lo comentó mi esposa, Epafras, existe la posibilidad de que este pastor de esta iglesia haya conocido el Evangelio de Jesucristo en Éfeso en algún viaje misionero de Pablo, y también allí conoció a Pablo. El bosquejo del pasaje son 2 versículos, 3 puntos. El primero, un saludo de un apóstol, Colosenses 1:1. Un saludo a los santos, Colosenses 1:2a. Y finalmente, el punto 3 es un saludo que nace del corazón de Dios, Colosenses 1:2, en la parte final de este versículo. Volvemos a leer
Colosenses 1:1 dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Bueno, como primer punto tenemos un saludo de un apóstol. Capítulo 1, versículo 1 del libro de la carta a los Colosenses. Pablo se identifica como el autor de la carta en este principio de este pasaje y también en las diferentes cartas que él escribió. Eso lo podemos corroborar en capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 23, capítulo 4, versículo 18. Esa era la costumbre de Pablo de hacerlo y de identificarse en cada carta que él escribió. Pablo también en este versículo se identifica como un apóstol de Jesucristo. Y vamos a definir qué es un apóstol. Un apóstol es un enviado con un mensaje. Este es el caso de Pablo. Es enviado por Jesucristo y el mensaje es el Evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias de que aún siendo pecadores tenemos la oportunidad de salvación a través de Jesús. Y como siguiente punto, a continuación de este versículo, Pablo se encontraba con Timoteo. Al hacer mención de estos saludos a esta iglesia de Colosas, menciona a un hijo espiritual que es Timoteo. Y finalmente en este versículo 1 dice que él, Pablo, es elegido por la voluntad de Dios. Podemos ir a Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6, que se leerán a continuación. Dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Estamos cumpliendo con la voluntad de Dios sirviendo en el reino? Bueno, cada discípulo dentro del cuerpo de Cristo ha sido insertado para que realice una función de acuerdo con el don que Dios le dio. Y ahora recordemos que tenemos dones y capacidades diferentes. Y esto con el propósito para ser usados con nuestro prójimo. Leemos Colosenses 1, 2a. Les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Punto número 2, un saludo a los santos. Colosenses 1, versículo 2, en su primera parte, Pablo está saludando al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios son los santos y fieles que él menciona en este versículo. Y estos santos y fieles son aquellos que están en Cristo. Somos llamados a ser santos por nuestra posición, como ya mencioné, en Cristo, y no por lo que hacemos. Recordemos que hemos sido elegidos por gracia y por misericordia de nuestro Dios. A Él le plació llamarnos y separarnos para que pudiéramos estar en Cristo. La palabra santo significa apartado por Dios para llevar a cabo su propósito. Si estamos en Cristo, entonces somos fieles y somos santos. Esa es la condición. Esa es la condición de la palabra santo y fiel. Estar en Cristo.
Finalmente, el punto número 3, un saludo que sale del corazón de Dios. Colosenses 1:2b, o la parte final de este versículo. Angélica, si nos puedes ayudar aquí a... Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo habla de dos características de nuestro Dios. Habla principalmente, la primera es la gracia. La gracia sabemos que es un regalo que no merecíamos nosotros, porque siendo pecadores merecíamos la muerte. Sin embargo, ese regalo de Dios inmerecido nos lo da a través de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que por ese regalo, por haber dado a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario por nosotros, tenemos esa gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos habla de esa gracia. Por gracia sois salvos. Y no porque nosotros tengamos algo, sino porque es un don de Dios, dice. Y ese don es ese regalo, es la gracia. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer para tener acceso al Padre. Cristo lo hizo todo. Lo hizo en ese regalo para ti y para mí, a través de ese sacrificio perfecto que Él hizo. Y dice el segundo atributo también de Dios, la paz. La paz es la reconciliación con Dios. Sabemos que necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado, somos enemigos de Dios. Pero dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hace justos siendo culpables, nos hace justos delante de Dios. Y por ello, primero tenemos que recibir ese regalo del cual habla el apóstol Pablo aquí, la gracia. Muchos hoy día, en este tiempo, se les habla de ese regalo, se les habla de Jesucristo, se les habla de la buena noticia y muchos lo rechazan. Primero tenemos que recibir la gracia para poder tener y experimentar esa reconciliación con nuestro Dios y tener la paz de Dios. Finalmente, es importante señalar que el apóstol Pablo escribió esto con el propósito de que la iglesia de los colosenses se diera cuenta de la diferencia que había entre las filosofías paganas y que se enseñaban acerca de Dios en ese tiempo. Se manejaba a un Dios distante que requería un intermediario para acceder a su presencia, algo que hoy día sucede en nuestros tiempos. El apóstol Pablo deja claro que la gracia y la paz vienen directamente de Dios nuestro Padre, como lo dice al final este versículo 2. El mensaje de la palabra de Dios nos enseña que podemos acudir directamente a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a terminar leyendo Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y le doy... Dice, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús.
Bueno, pues hemos terminado esta enseñanza de estos 2 versículos. Sin embargo, hoy, esta tarde, vamos a quedarnos con algo para reflexionar en nuestra vida. Y pues nos quedamos con esta pregunta. ¿A qué me lleva a reflexionar en mi vida esta enseñanza? Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, en el cual tú nos has hablado a través de tu palabra, a través de la instrucción y a través de la exhortación que el apóstol Pablo hace a los colosenses. Con ese amor, como ya vimos, que nace del corazón de Dios, que produce el saludo que nace en ese corazón de Pablo, transformado por la gracia y por la misericordia de Dios, de ser perseguidor de la iglesia a ser un siervo que llevó la palabra en ese tiempo y que hoy día nos está trayendo también esta palabra. Háblanos a nuestro corazón y habla también a nuestras familias, habla también a nuestros amigos que habrán de escuchar esta palabra, Señor. Que recordemos que tenemos que caminar en esa santidad de la que el apóstol Pablo habla y ser fieles como él lo hace al inicio de este versículo 2. Fieles y santos y hermanos también dice. Hermanos porque padecemos de un mismo dolor, de ese dolor que padeció Cristo en la cruz por nosotros. Y ahora te pedimos, Padre, que tu Espíritu sea el que nos dé el entendimiento, la sabiduría, para poder llevar a la vida práctica esta enseñanza. Que podamos como familia, como hermanos, tener este corazón que tuvo Pablo por la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, de poder estar en una relación cercana con nuestros familiares y con nuestros amigos. Quédate tú con nosotros, Padre, y bendice a cada uno de nuestras familias, a cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos, y danos más posibilidad de poder seguir entendiendo lo que tú quieres hablarnos a lo largo de esta carta, Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.